Bienvenidos a Detrás del Telón. Hoy vamos a desenterrar la rivalidad que partió a México en dos, Pedro Infante contra Jorge Negrete. ¿Realidad o puro marketing del siglo de oro? Durante décadas se dijo que no podían verse ni en pintura, que sus egos chocaban como dos trenes de vapor. Pero el chisme real es mucho más fascinante. Imaginen el México de los años 40. Por un lado, Jorge Negrete, el charro cantor, un hombre de academia, con voz de ópera, culto y con un carácter de hierro que no le aguantaba nada a nadie. Por el otro, Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, el carpintero que aprendió a cantar de oído, el hombre que derretía corazones con una sonrisa humilde. Eran polos opuestos, y la prensa de la época se encargó de alimentar el fuego. Decían que Jorge despreciaba a Pedro por no tener estudios musicales. El momento de la verdad, dos tipos de cuidado. Todo estalló en 1952 cuando el director Ismael Rodríguez logró lo imposible, juntarlos en la película Dos tipos de cuidado. El ambiente en el set se podía cortar con un cuchillo. Se dice que el primer día, Jorge llegó con su impecable traje de charro y su actitud de mando, mientras Pedro, inusualmente callado, lo observaba desde lejos. Aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Pedro Infante le tenía un pánico real a Jorge Negrete. Lo admiraba tanto que se sentía pequeño a su lado. En la famosa escena de las coplas, donde se lanzan indirectas cantadas, la tensión que ves en pantalla no es actuada. Pedro estaba aterrorizado de desafinar frente al barítono más grande de América. Dicen que antes de grabar, Pedro se acercó a Jorge y le dijo: «Don Jorge, yo no sé de música, pero sé de sentimiento». Negrete, lejos de humillarlo, le puso la mano en el hombro y le respondió: «Muchacho, tú tienes lo que a muchos nos falta, el alma del pueblo, punto». Pero no todo fue miel sobre hojuelas. El chisme más oscuro cuenta que hubo una pelea por el crédito en los pósters de la película. ¿Quién iría primero? ¿El charro cantor o el ídolo del pueblo? La rivalidad era tan fuerte que tuvieron que diseñar un logo donde ambos nombres aparecieran exactamente al mismo nivel para evitar que sus fans se agarraran a golpes en los cines. Porque aquí es donde la historia da un giro total. Mientras el público se peleaba por saber quién era el mejor, Jorge y Pedro estaban forjando una hermandad secreta. Jorge, como líder del sindicato de actores, estaba bajo mucho ataque político, y Pedro, en silencio, usaba su dinero y su influencia para apoyarlo. Cuando Jorge Negrete cayó enfermo de gravedad, el primero en llegar al hospital, con los ojos llorosos y dispuesto a dar lo que fuera, fue Pedro Infante. La rivalidad terminó en tragedia. Cuando Jorge murió en 1953, Pedro Infante encabezó el cortejo fúnebre. Hay fotos de Pedro llorando como un niño frente al ataúd de su rival. Dicen que ese día, Pedro dijo una frase que quedó para la historia: «Se fue el más grande, y yo me quedé solo». Apenas 4 años después, Pedro alcanzaría a Jorge en la eternidad tras su accidente aéreo. Hoy, en Detrás del Telón, entendemos que no hubo tal rivalidad, sino un respeto mutuo que los hizo mejores a ambos. México no tuvo que elegir entre uno de los dos, porque al final, Pedro le dio el corazón al pueblo y Jorge le dio la elegancia al mundo. ¿Y tú, en este duelo de titanes, de qué lado estás? ¿Eres del equipo del charro cantor o del ídolo de Guamúchil? Déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si tus abuelos te contaron alguna historia de ellos y no olvides seguirme para más secretos de la época de oro aquí, en Detrás del Telón.